Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como rama cortada, y se secará, y será recogido y arrojado al fuego, y allí arderá. Juan 15, 5, 6. La raza humana es como una rama de un árbol que es cortada y está muriendo por enfermedad, por pecado o por guerra. Siempre está pasando por un proceso de muerte. Rara vez los seres humanos conocen largos períodos de paz, largos períodos de salud o largos períodos de felicidad, y la razón es que están aislados de la fuente de la vida. Mientras vivimos una vida puramente humana, vivimos como si cada uno de nosotros fuera una rama, pero cada uno separado de los demás y cada uno separado del Creador. Nos dirigimos a la vida espiritual para reunirnos con nuestra fuente, para vivir una vez más en el refugio secreto del Altísimo, para permanecer en la palabra y dejar que la palabra habite dentro de nosotros. Inmediatamente surge la pregunta de cómo se logra esto. En años pasados, muchas personas creían que si asistían a la iglesia o vivían la vida de un buen cristiano o un buen hebreo, estaban permaneciendo en la palabra y recibirían la bendición de Dios. La bondad humana no es garantía de espiritualidad. Mucha gente cree que si oraran lo suficiente estarían bajo el gobierno de Dios. Ciertamente, esto no es cierto si tenemos en cuenta lo que a menudo les ha sucedido a buenos seres humanos, incluso cuando van a la iglesia o rezan regularmente. El mero hecho de ser un buen ser humano no te coloca bajo la bendición o la ley de Dios. Ser un buen cristiano o cualquier otra cosa buena en el mundo religioso no garantiza que una persona recibirá la protección de Dios, la provisión de Dios, la salud de Dios o la gracia de Dios. Todo esto es una cuestión de historia a lo largo de los siglos. El mismo Cristo Jesús dijo a los hebreos que ser bueno, e incluso ser buenos judíos, no era suficiente. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 20. Los escribas y fariseos eran quizás los mejores hebreos de toda la sinagoga, y sin embargo no eran suficientes. Llegó incluso a decir que, aunque Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas hebreos, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En otras palabras, él vivía de acuerdo con las leyes de la iglesia, pero las reglas de la iglesia no constituían los ingredientes que él daría a la gracia de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Pablo sacó a la luz lo mismo cuando dijo, por lo cual los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14, 16. Solo si nos convertimos en hijos de Dios, estaremos bajo la ley y la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios. Así, al rastrear la historia de lo que podría llamarse gente justa, se hace claro que no son necesariamente los que cumplen las reglas y regulaciones de la iglesia los que son justos, sino aquellos que de alguna manera han recibido dentro de ellos el Espíritu de Dios. He dicho en otras traducciones que el término hebreo para justo, tzadik, tiene mucho más el significado de santo que justo en el sentido occidental. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces nos convertimos en hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, como hijos de Dios, nos convertimos en coherederos con Cristo. Siempre existe este sí. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, nos convertimos en hijos de Dios. Curiosamente, descuidamos muchas de las enseñanzas del Maestro. Dejó claro que no nos convertimos en hijos de Dios yendo a montes santos o a templos santos, que no encontramos el reino de Dios en esos montes santos y templos santos, porque el reino de Dios no viene con observación. No dirán, helo aquí, ni, helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Puede que esto no parezca una enseñanza radical, pero les aseguro que es tan radical que si la entendiéramos correctamente, si no la hubiéramos escuchado antes y empezáramos a cambiar nuestras vidas, descubriríamos que no es una cosa sencilla someterse a la ley de Dios y recibir la gracia de Dios. Hay muchos pasos que dar antes de que el Espíritu de Dios more en nosotros.
En primer lugar, no vamos a obtener el Espíritu de Dios yendo a algún lugar, ni simplemente siendo un buen ser humano. El Maestro dejó un plan para mostrarnos cómo podemos estar bajo la gracia de Dios. Una de las formas en que lo señaló es que en lugar de pasar todo nuestro tiempo orando por nuestros amigos, deberíamos orar por nuestros enemigos. Hemos descuidado esto. Olvidamos que no nos convertimos en hijos de Dios orando por nosotros mismos, nuestros amigos o nuestros familiares. Nos convertimos en hijos de Dios cuando comenzamos a orar por nuestros enemigos. Está muy claramente establecido en las Escrituras. Orad por los que os maltratan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 44 minutos, 45 segundos. Una vez más se nos dice que en lugar de orar donde podamos ser vistos por los hombres, necesitamos aprender a orar en secreto, en silencio y sagradamente. Tenemos que entrar santuario, no en un monte santo o templo, sino en el santuario dentro de nosotros mismos, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Debemos entrar en oración dentro de nosotros mismos, y no debemos dejar que nadie nos vea orando, ni debemos contarle a nadie sobre nuestra oración. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará públicamente. Mateo 6, 5, 6. De la misma manera, cuando damos limosna, cuando practicamos la caridad, debemos tener cuidado de hacer nuestras benevolencias en secreto, para no ser vistos por los hombres, para no recibir la alabanza de los hombres a causa de nuestra caridad. El Padre conoce las intenciones del corazón. Tuve una visión que me gustaría compartir ahora, de cómo me quedó claro. Hay un Padre, hay una presencia divina dentro de nosotros, dentro de nuestra propia conciencia. En lo profundo de nosotros está su presencia. Podemos llamarlo con cualquier nombre que queramos, ya sea la presencia de Dios, la presencia de Cristo o la presencia del Espíritu de Dios, pero nunca debemos olvidar que Él está dentro de nosotros. Por lo tanto, si queremos estar en la presencia de Dios, si queremos beneficiarnos del poder de Dios, debemos hacer contacto con esa presencia dentro de nosotros mismo. Esta presencia dentro de nosotros no puede ser engañada. A Él no le interesa cuán santos parezcamos ser por fuera. No le interesan las leyes que obedecemos externamente. No le interesa lo que aparentamos o pretendemos ser externamente. Este Padre interior, esta presencia divina, sabe, sin lugar a dudas, lo que sucede en nuestros corazones. No prestes atención a lo que decimos con nuestros labios. Durante los últimos miles de años, la mayoría de las oraciones pronunciadas con los labios no han recibido respuesta ni recompensa. La gente ha estado orando por la paz, la prosperidad, la salud y la seguridad durante incontables miles de años, y sin embargo se enfrenta a tantas guerras y accidentes, tantas enfermedades y pecados como en cualquier otro momento de la historia. La lección que me enseñaron en todo esto fue que no tiene sentido decir nada, pensar nada o intentar aparentar ser algo. Lo que está dentro de nosotros lo sabe, y Él escudriña nuestros corazones y nuestras mentes. La luz de la verdad brilla dentro de nosotros, y nuestros pensamientos ocultos, nuestros secretos ocultos y nuestros actos ocultos son conocidos, aunque nuestros parientes y amigos más cercanos nunca sospechen de ellos. Lo que está dentro de nosotros lo sabe. Nuestro Padre, que ve en secreto, nos recompensa en público. Él conoce las intenciones y propósitos de nuestros corazones. La oración del silencio. La oración, por tanto, no necesita palabras ni pensamientos, porque la presencia divina sabe todo lo que decimos o pensamos, incluso antes de que pidamos, incluso antes de que hablemos. Es una tontería perder el tiempo pensando y diciendo palabras, cuando todo lo que necesitamos hacer es estar en silencio y dejar que esa luz que está dentro de nosotros penetre hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos recompensados según lo que realmente somos, no por lo que pretendemos ser por fuera. Los estudiantes del camino infinito aprenden la importancia de meditar y comenzar al menos 3 o 4 veces al día.
Cada período de meditación debe durar 3, 4, 5, 6 o 7 minutos, o incluso menos, y gradualmente, a medida que la meditación se vuelve más fácil, más natural, se puede aumentar el número de veces al día y el tiempo dedicado a cada meditación. La meditación no se compone de palabras y pensamientos, porque no podemos engañar a Dios. Podemos quedarnos quietos, dejar que Dios busque dentro de nosotros y sepa qué está pasando. Nuestra meditación es una comunión interior. Tiene que ser el reconocimiento de que el Padre está dentro de nosotros. Por eso, cuando cerramos los ojos, cerramos el mundo exterior, y queremos significar, aunque no lo digamos ni lo pensemos: aquí estoy, Padre, viniendo a ti dentro de mí para tener comunión, para que pueda conocerte correctamente. Porque conocerte bien es vida eterna. Así que vengo a ti, Padre, para tener intimidad contigo. No confío en mi propio entendimiento. ¿Cómo puedo conocerte y estar en paz? Reconociendo que estás dentro de mí. Así que aquí estoy, Padre. Yo en ti y tú en mí, y somos uno, aquí donde estoy. En un edificio público, en mi casa, en alguna iglesia con la puerta abierta, en una biblioteca, en mi auto o en un tren o autobús, donde quiera que esté, Padre, tú estás, porque estás aquí, dentro de mí. Yo estoy en ti y tú estás en mí, porque somos uno. Estoy aquí en meditación para conocerte correctamente. No estoy pidiendo favores, estoy buscando conocerte correctamente, comulgar contigo, sentir la seguridad de tu presencia. Viví mucho tiempo sin ti y no tuve mucho éxito en mi vida. A veces mi comprensión no es suficiente para manejar mis problemas, a veces mis virtudes no están a la altura de lo que se le exige a una persona en este mundo, a veces mis fuerzas no son suficientes para los problemas del día, a veces mis miedos han sido demasiado grandes, a veces mis dudas se interponen en el camino de una vida armoniosa, y eso solo significa que he estado viviendo separado y apartado de ti. Ahora busco conocerte y sentirte dentro de mí. Si puedo sentir tu presencia, tendré el coraje para afrontar cualquier situación de la vida. Si puedo sentir tu presencia, podré cumplir con mis obligaciones con mi familia, con mi negocio, con mi nación, con el mundo. Solo no puedo lograr esto. Tu gracia es mi suficiencia en todo, pero debo estar seguro de tu gracia. Debo sentir tu presencia. Debo saber, entender y no solo declarar porque está escrito en un libro. Debo sentirlo. Debo probarlo. El Maestro, vuestro Hijo amado, enseñó: no puedo yo hacer nada por mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso estoy meditando. No me basto a mí mismo excepto cuando tengo tu presencia, tu gracia, tu sabiduría. Tu sabiduría es infinita. ¿Cómo puedo entonces confiar solo en mi sabiduría? Tu fuerza es perfecta. ¿Cómo puedo confiar solo en mi fuerza? He vivido sin la seguridad de tu presencia. Entonces, estoy aquí en meditación, para conocerte correctamente y tener intimidad contigo ahora, para sentir una unidad interior contigo. Este lugar donde estoy parece tan humano y tan material, pero este mismo lugar donde estoy es tierra sagrada, porque tú estás aquí. Tú estás dentro de mí, tu presencia está conmigo, tu presencia va delante de mí, tu presencia es mi roca, mi fundamento y mi morada. Vivo, me muevo y tengo mi ser en ti, y en esta meditación reconozco que donde yo estoy, estás tú. Si subo a los cielos, aquí estás tú, y si en el Seol preparo mi estrado, he aquí, allí estás tú. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Tu presencia es la salud misma de mi rostro. Tu presencia es mi alimento, mi sustancia, mi sustento. Tu presencia es mi seguridad y mi protección. Tu presencia me asegura la paz en la tierra. Mi paz os doy. ¿Y cómo se hace esto? Si el reino de Dios está dentro de mí, entonces es la voz de Dios la que me dice: mi paz os doy, no como la da el mundo. Tú, Padre dentro de mí, me aseguras que nunca me dejarás ni me abandonarás. Nunca podré estar fuera del reino de Dios mientras permanezca en esta palabra y deje que esta palabra more en mí. Cuando permanecemos en la palabra, como lo hemos hecho en esta meditación, dejando fluir esas palabras, estamos verdaderamente en la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en nosotros. Entonces cobra vida el Salmo 91, y ninguno de los males del mundo se acercará a nuestra morada, porque habitamos al abrigo del Altísimo. Vivimos en la presencia de Dios con nosotros, viviendo en la palabra de Dios.
Si vivimos en la palabra de Dios y dejamos que la palabra de Dios viva en nosotros, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Después de recordar estas cosas, podemos volvernos hacia nuestro interior y decir: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Luego, durante 1 minuto o 2, nos quedamos completamente en silencio y escuchamos. Finalmente, aprendemos que Dios no está en el torbellino, Dios no está en el problema, Dios no está aquí afuera en el mundo. Dios está en la voz apacible y delicada, la voz que viene a darnos seguridad. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, o hijo, mi presencia va delante de ti, para enderezar los caminos torcidos. Siempre habrá alguna seguridad interior de la presencia de Dios. El perdón elimina la barrera. Hay veces que comenzamos una meditación de este tipo, y entonces algo nos recuerda que estamos violando la ley de Dios, o que no estamos obedeciendo alguna ley de Dios. Quizás recordemos que guardamos enojo o resentimiento hacia alguien, o que no hemos perdonado 70 veces 7. Así que no tiene sentido orar, porque la falta de perdón es una barrera para recibir la gracia de Dios. Antes de meditar, debemos primero volvernos hacia nuestro interior y realizar el acto de perdonar o orar por aquellos que nos han usado o perseguido, volvernos hacia nuestro interior y liberar conscientemente a todos los hombres de cualquier antagonismo que podamos estar sintiendo. Liberamos a todos aquellos que puedan habernos hecho daño a nosotros, a nuestra familia o a nuestra nación. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, abre sus ojos para que puedan ver, abre sus oídos para que oigan. Padre, dales luz. Así que podemos regresar a nuestra meditación, sintiendo que ahora no tenemos nada contra nadie, y no es posible que nadie tenga algo contra nosotros, ni importa si cree tenerlo. Después de perdonarlos, obedecemos las Escrituras y ya no buscamos venganza, ojo por ojo y diente por diente, por los males que nos han hecho, sino que perdonamos 70 veces 7. Entonces ya no tenemos ninguna barrera entre Dios y nosotros, y estamos abiertos a recibir la gracia de Dios. Deshaciéndose de viejas supersticiones. Cada vez que meditamos, algo completamente nuevo y diferente puede entrar en nuestra conciencia, para recordarnos la cercanía de Dios, la presencia de Dios, la plenitud de Dios y la perfección de Dios. A veces surgen experiencias de naturaleza muy sorprendente. Pueden despertarnos de la creencia de que Dios castiga el pecado y recompensa la bondad. Mientras aceptemos tales creencias supersticiosas, no podremos entrar en el reino de Dios. Dios no castiga y Dios no recompensa. Jesús enseñó que Dios perdona incluso a la mujer adúltera, y lo hace no después de muchos años de castigo, sino ahora, en el momento en que ella lo busca, hay perdón, ni yo te condeno. Al ladrón en la cruz, el Maestro le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda la enseñanza del Maestro es perdón, no castigo. A algunos de nosotros quizás nos hayan enseñado que nuestros problemas nos llegan a través de Dios, y que por alguna razón Dios nos dio esta aflicción. Esto es una completa tontería. El Maestro revela que vino a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perdonar 70 veces 7, la curación de enfermedades, la resurrección de los muertos. Por eso puede resultar chocante cuando entramos en meditación y descubrimos que todavía creemos que Dios ha ordenado la muerte de una persona o que Dios ha llamado a alguien lejos de su amado hogar. Cuando despertamos, instantáneamente pedimos a Dios que nos perdone por nuestra ignorancia de la verdad de que la naturaleza de Dios es amor y vida eterna, en la que no hay muerte. Dios no se complace en la muerte del que muere. Arrepiéntete, pues, y vivirás. Toda la vida del Maestro estuvo dedicada a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, sin decirles jamás que estaban siendo castigados por algún pecado, demostrando que Dios nunca causó su muerte y nunca la aprobó, pues la misión de Cristo es resucitarnos de entre los muertos. A veces, cuando entramos en meditación, descubrimos que estábamos viviendo en estas antiguas creencias, en la conciencia de hace 2000 años. Entender la naturaleza de Dios es amar a Dios. En nuestra meditación, tenemos la oportunidad de purificarnos de cualquier pensamiento falso que hayamos recibido sobre Dios. Antes de que seamos más competentes en la meditación, nuestra mayor fuente de alegría es el amor que se desarrolla en nuestros corazones por Dios. Personas de todo el mundo dan testimonio de su amor a Dios. ¿Pero realmente aman a Dios?
Todo aquel que ama a Dios no teme a Dios, nadie que ama a Dios cree que Dios puede matarlo, nadie que ama a Dios cree que Dios le puede causar enfermedades, nadie que ama a Dios cree que Dios puede castigar. Debemos amar a Dios y confiar en Dios más que en nuestra propia madre. Ni siquiera amaríamos a nuestra madre si pensáramos que tiene el poder o la inclinación de matarnos, darnos una enfermedad terrible, causar un accidente desastroso o hacernos perder dinero. En estas condiciones no podríamos amar ni siquiera a nuestra madre y, ciertamente, no podríamos amar a Dios. El amor a Dios viene cuando sabemos que Dios es amor, y en Él no hay odio, ni castigo, ni resentimiento. En Él no hay cualidades humanas, sino solo las cualidades divinas del amor, del perdón, de la alegría, resucitándonos del pecado, haciéndonos resucitar de la enfermedad y de la muerte, sin jamás oprimirnos. Entonces llega el amor al corazón, y verdaderamente podemos decir que amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, porque no tenemos miedo de Dios. No tenemos preguntas sobre lo que Dios hará en cualquier momento o bajo cualquier circunstancia, porque sabemos que Dios es amor y Dios está en medio de nosotros. El amor está entre nosotros. El amor nos prepara el camino. El amor nos sostiene, nos sostiene, nos sostiene, y cuando nos equivocamos, como humanamente debemos hacer, es Dios quien perdona, Dios quien resucita, Dios quien dice, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. ¿Quién sino Dios podría expresarnos esto? ¿Podría el hombre perdonarnos si no tuviera a Dios en su corazón? Y cuando el hombre nos perdona, tened por seguro que es solo el Dios en su corazón el que le hace perdonar. No podemos perdonar a quienes nos han hecho daño a nosotros o a nuestros seres queridos a menos que tengamos a Dios en nuestros corazones y Dios pueda decirnos, yo tampoco te condeno. Así que podemos decirle a otro, yo tampoco puedo. Podemos perdonar, porque todo lo que el Padre puede hacer, nosotros podemos hacerlo por su gracia, por su amor. El amor de Dios en nosotros nos permite hacer lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. El Padre dentro de nosotros hace la obra. El Padre dentro de nosotros sana, el Padre dentro de nosotros resucita, el Padre dentro de nosotros asegura que incluso si caemos 70 veces 7, todavía habrá otra oportunidad para avanzar. Estos son los pensamientos que pueden pasar por nuestra mente durante la meditación, y miles como ellos. Entonces sabemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, y este amor que sentimos por Dios regresa a nosotros, desde dentro de nosotros. Un poder. Una de las mayores enseñanzas que nos ha dado el Maestro es la enseñanza del poder único, la enseñanza de que no hay poder dirigido contra Dios, no hay poder que Él tenga para vencer. Dios es todo poder, el único poder. La mayoría de las religiones nos han enseñado a pensar en Dios como un gran poder que, en determinadas circunstancias, puede vencer los poderes del mal. Aunque vemos poca evidencia de esto en este mundo, todavía se nos enseña que Él puede hacerlo. Sin embargo, el Maestro nunca enseñó que Dios conquista los poderes del mal. El Maestro enseñó que el mal no tiene poder. Tan grande era su convicción que pudo decir a Pilato, el gran poder temporal de su día, no tendrías ningún poder contra mí, si no te fuera dado de arriba. El Maestro reconoció la totalidad de Dios, cuando se dio cuenta que nada más tenía poder. Hay momentos de meditación en los que nos enfrentamos a algo que para nosotros es un poder maligno, alguna forma de enfermedad, alguna forma de carencia o limitación, un mal negocio, algo concerniente a nuestra vida nacional o internacional. Nada de esto nos amenazaría a menos que creyéramos que tienen poder. De hecho, ni siquiera le prestaríamos atención. Sentados cómodamente en nuestros hogares o en algún lugar de culto, no oramos para que Dios le haga algo a alguna persona malvada. Nos alegra que no haya gente mala. Por eso no nos preocupamos en buscar un gran poder para hacer algo. Reconocemos que solo existe un poder, y ese es el amor. Cuando nos sentamos a meditar, puede haber un problema de salud, abastecimiento o un problema nacional. Tratamos esto en la meditación de alguna manera, así. Papá, ¿qué es esto? ¿Cuál es la naturaleza de este problema? ¿Cuál es la solución a este problema? Mientras meditamos nuevamente, algo dentro de nosotros nos recuerda. No temas, yo estoy contigo. No temáis, solo tienen el brazo de carne. No temas, mi presencia va contigo. No temas, no puede tener poder sobre ti a menos que el poder venga de mí. No temas a nada ni a nadie.
A veces, cuando nuestro problema se nos presenta o a punto de hacerlo cuando abramos los ojos, puede presentarse de otra forma. No temáis, soy yo. Yo, en medio de vosotros, soy el poder único. No tengas miedo, soy yo. No temas a ninguna apariencia. No temas al hombre cuyo aliento está en su nariz. No temas lo que el hombre pueda hacerte. Yo estoy en medio de vosotros. Confía en mí. A través de la meditación, el problema se disuelve. En tal meditación llega a la palabra de Dios. La verdad llega, y cuando reanudamos nuestras actividades en el mundo, el problema tiene una forma de disolverse, porque en esta meditación se nos da la seguridad de que no hay dos poderes luchando uno contra el otro, sino que este poder dentro de nosotros, el reino de Dios dentro de nosotros, es el único poder. Aunque miremos afuera y veamos un Pilato, un enemigo, aunque miremos afuera y veamos un pecado o una enfermedad, al instante la palabra de Dios viene a nosotros y nos recuerda: no tengáis miedo, soy yo. Yo estoy con vosotros. Nunca te dejaré ni te abandonaré. El miedo se disuelve, y cuando el miedo se disuelve, toda la escena se disuelve. Podemos leer las palabras de las escrituras o las palabras de libros metafísicos, espirituales o místicos, pero las palabras de un libro no tienen poder. El único poder que pueden tener es cuando nos permiten silenciar la mente para que, en la meditación, podamos ir a nuestra fuente y recibir la palabra de Dios. Entonces los ejércitos ilusorios simplemente desaparecen, se disuelven, desaparecen de la faz de la tierra. La verdad del reino de Dios dentro de nosotros es un principio básico. Puesto que el reino de Dios está dentro de nosotros, debemos aprender a entrar y conocer ahora a este Dios que está dentro de nosotros y aprender acerca de su función en nuestras vidas, para que nunca más experimentemos castigo o separación, porque ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios. La meditación nos libera de los miedos y peligros de este mundo y saca a la luz la armonía divina, la gracia divina. Nada es más importante para asegurar el éxito, la plenitud y la armonía de nuestra experiencia que comenzar cada día con una meditación para establecernos en la conciencia de Dios como un poder y una presencia omnipresente, para que Dios no sea solo otra palabra en la mente, sino una experiencia. Los extractos a continuación ayudarán a indicar la dirección que podrían tomar estas meditaciones matutinas y que podría incluirse en ellas. Conciencia. Cada fase de discordia que entra en nuestra experiencia es una influencia hipnótica, de la que no sabemos cómo protegernos. En otras palabras, cuando estás en medio de una epidemia de cualquier enfermedad, no necesariamente estás sufriendo la enfermedad, sino el hipnotismo de la publicidad que se le da a la enfermedad. La creencia universal del bien y del mal opera hipnóticamente sobre todos y cada uno de los individuos de este mundo. Cuando salgas de casa por la mañana, si lo piensas, tendrás que aceptar que no tienes ninguna garantía positiva de que volverás por la noche. ¿Hay alguna manera de evitar esto? Sí, la hay, si quienes aprenden los principios pueden romper su inercia mental por la mañana hasta el punto de darse cuenta conscientemente. Solo hay un poder operando en este universo. No es un poder del accidente, la muerte, la enfermedad o el pecado. Solo hay un poder operando. El mismo poder que hace que el sol salga y se ponga en los momentos adecuados, el mismo poder que hace que las mareas suban y bajen en los momentos adecuados, el mismo poder que trae peces al mar y pájaros al aire. Este es el poder que está actuando en este universo, y este es el poder que está actuando en mi conciencia. Esa es la ley en mi experiencia. No hay poder en la sugestión hipnótica ni en las estadísticas. No hay poder en la creencia en la infección y el contagio. No hay poder en la mente carnal ni en ninguna de sus formas o creencias, individuales o colectivas. Observa hasta qué punto los contratiempos cotidianos más comunes quedan fuera de tu experiencia. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, pero no se acercarán a tu morada. ¿Por qué? ¿Cuál es tu morada? Esto se aplica al individuo que vive al abrigo secreto del Altísimo, no al que vive en una casa, un automóvil o un avión, sino al que vive al abrigo secreto del Altísimo. ¿Cómo puedes hacer esto? Esto tiene que hacerse conscientemente. Todo en tu vida es una actividad de tu conciencia expresándose, o el resultado de tu falta de voluntad para dejar que tu conciencia se exprese, convirtiéndose así en una esponja para las creencias del bien y del mal que impregnan el mundo.
o bien te conviertes en una esponja y los absorbes, respondes a ellos y los muestras, o bien te conviertes en dueño de tu destino y capitán de tu alma, pero solo mediante un acto de conciencia, y no diciendo, oh, Dios se encargará de eso. Debe haber una actividad de verdad en tu conciencia, y esta actividad de verdad debe construirse alrededor del principio de que solo hay un poder, que nada más que Dios y la actividad de Dios es poder, y que cualquier sentido del mal es impersonal y nada más que la actividad de la mente carnal, el brazo de carne o la nada. Todo tratamiento debe basarse en estos principios. No importa cuál sea la naturaleza del reclamo humano. Esto debe tomarse conscientemente y todo tratamiento o actuación debe incorporar estos principios. Lo único que sufre el mundo es la inercia mental. No te despertarás y pensarás, no quiere tener pensamientos conscientes. Él quiere ver fotos. No quiere dar voz a la verdad concreta. No quiere sentarte y vivir con la verdad. Quiere depender de un Dios desconocido. Dios es, y Dios está en este mismo segundo. Dios no puede cambiar. No intentes hacer que Dios sea algo o haga algo. Dios es. La responsabilidad está sobre tus hombros. Despierta al hecho de que tu experiencia será tu propio estado de conciencia objetivado. Si insistes en caminar todo el día sin vivir conscientemente en la realización de Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, aquí y ahora, todo y único poder, y luego personificas todas las fases del mal, sin darte cuenta de que solo existen como el brazo de carne o nada en absoluto, no traerás armonía a tu experiencia. Durante un año es un trabajo duro y, a veces, puede llevar un poco más de un año, pero con el tiempo empieza a suceder algo hermoso. No necesitas pensar conscientemente, estas cosas ya no se piensan por voluntad propia. Surgen automáticamente dentro de ti. Después de eso, hay muy poco esfuerzo consciente. Ahora todo fluye desde dentro.